Fue totalmente extraño llegar acá al jardín sin tener a los niños, un jardín vacío, sin ruido, sin las risas, sin las preguntas de los niños y niñas. En realidad nadie sabía a lo que nos enfrentábamos este año. Muchos tenían temores, muchos tenían pena por lo que estaba pasando, temor al mañana, al trabajo, a las enfermedades que se venían. La pandemia a muchos de nosotros nos mostraba los altos y bajos que teníamos. Entonces, el tener un conversatorio a diario, aparte que esto ya venía del año 2017, pero nos faltaba eso, el vernos, el qué iba a pasar y si realmente eso iba a terminar hasta ahí y no nos íbamos a encontrar. Estos 8 meses han sido como largos, intensos, porque tú estás con personas, no estás con un producto, estás con personas con las que viven cotidianamente cosas diferentes. Primero es ajustarse a lo tecnológico, al poder vincularse con los chiquillos, sin dejarlos sin escuela, sin liceo. Entonces, en primera instancia fue la cercanía en lo tecnológico. O sea, al principio, cuando Santiago entra a cuarentena, las escuelas se cierran. Como en todo orden de trabajo, siempre hay gente que es más tecnológica, otra que es menos tecnológica. Y tuvimos que abrirnos a esta digitalización de la nada, apoyando a aquellos colegas que no eran muy digitales, haciendo capacitaciones internas de Classroom, de subir documentos en Drive. De principio, claro, está claro que para algunos costó un poco, pero después ya tomando el ritmo ya se hizo como más fácil. Bueno, entre todos los compañeros nos íbamos hablando por WhatsApp, nos íbamos pasando los datos, vamos chicos, hoy hay clase, unámoslo. Porque finalmente la pandemia se instaló y no tuvimos tiempo de transición, o sea, de un día para otro no hay más clase y se acabó. Finalmente todo este proceso se logró hacer, se imprimieron las guías, se subieron a Classroom, se mandaron PDFs por WhatsApp y ahí monitoreando a los chiquillos que estaban empezando a quedar sin trabajo, se estaban enfermando. De hecho, en mi curso tuve una mamá que falleció de un alumno, de un estudiante, y fue súper difícil la situación porque en ese minuto mi estudiante no sabía que su mamá se había muerto de COVID. Y bueno, después esto se fue acrecentando, hubieron más casos, falleció una estudiante nuestra de COVID incluso. Entonces había mucha cantidad de enfermos en las casas, sus abuelos y eran un sinfín de cosas. Después llegó el invierno. Fue fuerte porque igual justo entre fines de mayo, que fue el 28 de mayo hasta el 11 de junio, yo me contagié. Y estuve en cuarentena en mi hogar junto con mi hijo, porque mi hijo y yo tuvimos los síntomas. Entonces igual teníamos como el miedo de si íbamos a salir de esto o si yo me iba a empeorar, porque igual tuve síntomas fuertes. Estuve más de 4 días con mucha fiebre, me iban a controlar mi respiración junto con mi hijo y igual lo viví con mucho miedo. Entonces eran tantas realidades y tanta diversidad de problemas, ya que en un consejo técnico buscamos una propuesta pedagógica para que estos chiquillos pudieran vincularse con el establecimiento y no dejar de estudiar, porque muchos se nos estaban yendo. Esa cosa que uno tiene, que tú decís, en realidad esto no los puedes dejar sin educación a estos niños. Ellos tienen que terminar este proceso. Y si no lo hacen ahora, que esta es su segunda oportunidad, ¿cuándo lo van a hacer? Porque son muchos desertores del sistema escolar. Entonces buscamos y nuestra directora propone hacer guías multidisciplinarias. Todos quedamos en shock porque era generar un tema pedagógico sumamente desafiante que teníamos que trabajar todos al unísono para poder gestionar aprendizaje. Es más, nosotros ya estábamos priorizando contenidos curriculares sin que el Ministerio todavía nos llegara a nuestra propia priorización curricular.
se pusieron a traducir todas las guías multidisciplinarias al creol para poder acercarnos aún más y que estos chiquillos no se nos vayan del sistema. Así que, en síntesis, esta propuesta pedagógica genera impacto en los estudiantes, se sienten más acompañados, se sienten que están aprendiendo y eso genera, ¿cómo se llama?, un tremendo regocijo de parte nuestra de haber formado un equipo de trabajo, de haber formado, ¿cómo se llama?, colaboradores entre todos. Y eso hace que estemos hoy en día ya trabajando en la guía número 3. Durante este periodo de pandemia hubieron muchos cambios educacionales. Desde ya se suspendieron las clases presenciales y nuestra mayor preocupación era cómo llegar a los niños y niñas y familias. Es por ello que nos surgió la necesidad de saber de qué estaban haciendo los niños y niñas en casa y qué estaba haciendo también la familia para poder recibir estos aprendizajes que ciertamente se habían perdido. Se crearon cápsulas, láminas explicativas, nos reinventamos pedagógicamente, pero a su vez fue fundamental también que la Corporación de Renca nos fuera capacitando a todas ya en distintos talleres de pensamiento visible, de rutinas. Participamos en la radio Flor de Renca, reflexiones grupales. Entonces esto fue fundamental para poder llegar a los niños y niñas y adquirir todo ese conocimiento que nosotros adquirimos de la corporación y poder llegar a los niños y niñas en casa con diferentes experiencias pedagógicas. Esta experiencia nace a partir de una necesidad muy básica cuando nos vemos todos de manera inesperada confinados en nuestros hogares. Nace de esa necesidad de saber cómo está el otro. Hablamos de resiliencia, de duelo, de cómo hablar de la muerte con los niños. Hablamos también de cómo esperar el retorno presencial de una manera realista, no soñada, no idealizada. Finalmente empezamos a tener esto de manera frecuente. Todos los viernes las tías denominaron este espacio que era su espacio de encuentro. Cuando vinieron de la Casa de la Mujer, nos hicieron un taller donde decíamos lo valiosas que somos las mujeres, lo que podemos lograr llegar a ser. Entonces siento que ellos no enseñaron tantas metodologías, el decir, no, yo puedo. A mí nadie me tiene que humillar, tratar mal. Yo creo que ese es un taller que a mí me marcó mucho. Y como les digo, en comunidad lloramos juntas, lo reímos juntas, ¿no? Fue un tema muy inclusivo para todas, porque todas entablamos conversación de algo, todas dimos opiniones, apoyamos a la que tenía pena, ¿no? Esto, como les digo, para la comunidad, para nosotros, fortalecernos en comunidad fue lo máximo en estos meses de pandemia. Y es ahí donde nuestras tías asistentes toman la idea y el impulso para decir que cuando venga el minuto de lo presencial, del retorno presencial para nuestros estudiantes y familias, ellas querían esperarlo con algo especial y contarles cómo había sido su experiencia de cuarentena con penas, alegrías, dolores, con estas reuniones a través de las arpilleras. Y finalmente esto se transforma en un libro abierto virtual donde ellas, cada una, menciona lo que significó esta cuarentena y lo que significó este tiempo en pérdidas, pero también en aprendizajes y en entender que la fuerza no es individual, que la fuerza estaba en el sentido de comunidad, en apoyarse unas a otras, en escucharse, en contenerse, en quererse. Y esa es la experiencia. Para mí la vida en estos 8 meses ha sido de una entrega absoluta. Aprender a fortalecernos en comunidad. Más que nada yo digo fortaleza. Y la palabra que más, y lo voy a tomar, es mi taller de la palabra autocuidado. Resiliencia y que nada es imposible para llegar a nuestros niños y niñas y las familias.
y el profundo sentido que tiene la palabra comunidad, que además escuela no son los espacios físicos. Escuela somos todos nosotros, las personas, los que conformamos la comunidad educativa, ya sea en lo presencial y también en lo virtual.